Muy buenas tardes a todos los que se están integrando al chat, a los que lo van a ver en diferido. El día de hoy tengo el gusto de conversar con un gran invitado. Él es escritor, ensayista político e ingeniero civil. Participó en el libro Lo vimos venir junto a Henry Boyce y Javier Silva y fue editor del libro Nueva Derecha. En su canal Perspectiva Austral ha realizado entrevistas a diferentes invitados como Nicolás Márquez, Horacio Justo, Miklos Lukács, Santiago Giraldó y Juan Cristóbal Demian. Este mes de marzo participó en la Cuarta Cumbre de la Libertad Chile 2023, exponiendo el tema La libertad como antídoto a la inflación. Además, es músico y montañista. Tengo el gusto de conversar el día de hoy con Andrés Barrientos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Viviana, muy buenas, un saludo a toda la gente de tu canal y muy agradecido por la invitación. No, gracias a ti por haberla aceptado. Mira, a mí me da risa porque muchas veces yo te veía que ponías así como un me gusta a mis cositas que voy subiendo y nunca he tenido la oportunidad de conversar contigo. Yo te vi con Chileno Anónimo en un par de oportunidades. Tienes tu propio canal donde has estado entrevistando gente bastante interesante y además tienes algunas cosas, unos cortitos por ahí donde has hablado de cosas bien, bien interesantes. Estás hablando de simbología en la ciudad, eso me llamó la atención y dije, yo quiero escuchar más, pero era un minutito nomás. Entonces, porque una Sí, vez le escuché a Juan Cristóbal, nos habló acerca de una vez de eso, y sabes que es interesante esa cosa de los símbolos en las ciudades, especialmente antes de la insurrección. así Y bueno, es. ahí de ahí te voy a preguntar después algunas cosillas. Pero primero que todo, quiero partir con la pregunta de rigor que le hago a todos mis invitados y quiero saber justamente quién es Andrés Barrientos. Qué buena esa pregunta. Yo partiría porque soy persona. Bueno, después de eso diría que al final uno lo que es se configura a través de lo que uno ha realizado y del desarrollo de las pasiones internas. Entonces, si tuviera que definirme a Andrés en corto, sería como un gran apasionado del conocimiento y del contribuir a mejorar la sociedad. Y obviamente eso está en todas los gustos y las pasiones que uno tiene. Ahí vienen los títulos profesionales, las actividades que ha realizado. Y en eso, claro, mi pasión inicial siempre ha sido la filosofía. Y en un momento tomé la decisión de seguir más el área de las ciencias duras, que era en lo que me iba bastante bien en el colegio, y por eso también decidí desempeñarme y estudiar ingeniería civil, pero siempre también desarrollando un lado humanístico en paralelo. Y eso como que define igual un poco mi perfil profesional, que por un lado es altamente técnico, de gestión, de estudios de ingeniería, y por otro lado un estudio autodidacta, podríamos decir, en humanidades que nunca lo he dejado de lado desde que al menos en la enseñanza media empecé a explorar filósofos, Aristóteles, Heidegger o Kant, incluso cuando recién estaba entrando en la filosofía. Así que yo diría que por ahí, de ahí descubrí la pasión por la montaña, por el montañismo, que perfila un poco mi sentido de la responsabilidad y del trabajo en equipo, principalmente, en tanto el tema humanístico como en el tema de ingeniería y de manejo de equipos. Y eso en el componente como de la pasión por lo público me ha llevado a hacer estudios en gestión de gobierno, en un máster posterior y también en un magíster que terminé el año pasado en administración de la construcción en la Católica, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, donde la tesis no la dediqué directamente en la industria de la construcción, sino que en las concesiones públicas, que es como el área de políticas públicas que también me ha gustado. Y en lo laboral, he trabajado en la industria de la construcción, he estado construyendo hospitales, he trabajado en construcción de inmobiliaria, y también en lo público he trabajado como jefe de estudios territoriales también en el Estado. Entonces ahí he tenido como un mix de cosas. Eh, para también recordar que en el año 2013 creamos la Fundación Ciudadana Austral, y eso también nos ha llevado a posicionar como la institución a nivel nacional, internacional. Nos nombraron
3 veces dentro del ranking de mejores think tanks del mundo, nuevos, en el ranking de la Universidad de Pensilvania. Entonces, ahí hemos desarrollado actividades de formación en temas públicos, en economía política, en temáticas de ciencias sociales y también finanzas. Hemos publicado libros en los cuales yo también he sido partícipe. Fui gestor del libro, como tú decías, de Nueva Derecha, una alternativa en curso, que es un libro que trabajamos en distintas áreas y distintos profesionales o distintas pasiones para llevar a cabo un análisis de este fenómeno. Después publiqué mi libro personal, que es Zonas de Libre Comercio, Desafíos para un Chiloé Moderno, dado que soy de Chiloé, de la isla, y en mi primer magíster trabajé la temática de las zonas francas, en el estudio de las zonas francas, publiqué el libro relacionado con ese estudio que realicé. Y el último libro, que es Lo Vimos Venir, que es un libro de coautoría con Javier y con Henry, en lo cual analizamos el proceso insurreccional. Y que esa charla que tú comentabas, Viviana, en la cual analizaba los rayados en las calles y todo, fue una conferencia que di en Puerto Varas en mayo del 2019. Y esa es una de las que gestó el Lo Vimos Venir, porque estábamos anunciando ya que se estaba gestando un proceso... Mayo de 2019 fue justo unos meses antes de la insurrección. Así es. De hecho, esa charla se llamaba El Chile de hoy, algo así. Entonces, eso gestó después el libro que decía Lo Vimos Venir, porque andábamos anunciando como los apóstoles, oye, mira lo que está pasando en este país y en cualquier momento estalla. Entonces, cuando aparecían las personas diciendo que no lo vieron venir, nosotros decíamos, oye, pero si nosotros estábamos hablando, no soy yo mismo, sino hay muchas personas que decían eso, lo dijo Fernando Villegas, lo decían distintos también autores que no son tan mainstream, y claro, pasó lamentablemente, pero era algo que era constatar la realidad del componente revolucionario inserto en nuestros sectores urbanos. Una vez me acuerdo que hablaba con Anónimo, lo estaba entrevistando por segunda vez y ahí justamente le decía que por él le pasaba lo mismo, él también ya venía viendo varias cosas, bueno, te ha tocado conversar con él, así que yo creo que ya lo han comentado. Entonces él me decía, claro, está así como el tipo con el cartel que dice The End is Near. Entonces es como que la gente te mira y te dice, estás hablando tontera. ¿Te pasó eso, por ejemplo, que la gente te mirara y te dijera, ¿no crees que estás exagerando? ¿Te pasó en algún momento que la gente no creyera, aunque tuvieras todas las pruebas, todos los análisis, todas las investigaciones, incluyendo todo esto que tú decías de los rayados, los grafitis, porque todo eso hay un lenguaje ahí detrás que yo lo desconocía hasta que lo empecé a notar en algunos rayados, de repente sacaba fotos y me dijeron, y justamente tú mencionabas esa figura que tiene que ver con la magia del caos. Y yo me acuerdo que una vez yo saqué una foto sin querer así de un lugar y estaba viendo otra cosa, y yo se la mandé a un amigo que vive en otra región, y él me dijo, pero ¿te fijaste en esa figurita? Y le dije, ¿cuál es? Esa es de la magia del caos. Y ahí la escuché por primera vez, después se lo escuché a Juan Cristóbal, después lo escuché contigo, entonces dije, mira, y todo eso ya estaba ahí en la calle. ¿Te pasó de repente que la gente, a pesar de todas las pruebas, no te creyera? Sí, claro, eso es algo muy común, de cuando tú haces lo que se llama como intelección, es decir, ver todos los procesos, los fenómenos, conectarlos con la teoría y luego proyectar lo que puede pasar, es un análisis de intelección que al fin y al cabo se refleja en prospectiva. Y eso, obviamente, las personas cuando no tienen una formación respecto a las temáticas de fondo que hay detrás de un rayado, de un fenómeno social, obviamente ven que uno está hablando tonterías o son cosas que no se asemejan a la realidad, porque el ser humano por sí tiene esa naturaleza de percibir de que todo el momento actual, el posterior va a ser mejor. Eso es algo como inherente del ser humano, pero en realidad, obviamente cuando tú, en virtud de las bases y lo que constatas en la realidad, lo tratas de proyectar, te van a ver que estás hablando algo que no se condice con esta perspectiva de que mañana voy a estar mejor. Entonces, de un rato para otro, vimos que esto ocurrió. Para muchos, bueno, para pocos, pero para esos pocos que se veía que estaba gestándose algo importante, no fue una sorpresa. Yo creo que sí me sorprendió que fuera tan rápido.
yo no esperaba que esto fuese de un rato para otro, y eso yo creo que nadie podría decir, nadie tiene una varita mágica para poder prever eso, pero fue muy rápido todo este proceso. Y eso también no implica decirte que esto se llevaba gestando hace mucho tiempo atrás. Pero sí, hay personas obviamente que son más incrédulas de estas materias, y aún así, cuando tú expresas o manifiestas que has estudiado este tipo de fenómenos, es difícil convencer, porque claramente cuando uno tiene ciertos prejuicios o preconceptos instalados respecto a este como bienestar de mañana que va a ser mejor que hoy, es difícil que te comprendan. Y es por eso que a veces instan a escribir libros que pueden sonar un poco arrogantes, como lo vimos venir, pero en realidad yo creo que ese ejercicio cada vez es más importante hacer, sobre todo con los fenómenos que estamos viviendo, y que a mi juicio este proceso insurreccional no ha cesado. Sí, no, me acordé, te lo dije, que salía cuando fue el primer rechazo, cuando éramos el 22%. Sí. Me da risa porque salía el loguito y te lo dije, y a todos nos decían 22%, retraso, nos trataban de todo, ¿cachai? Igual, orgulloso de ser el 22%. Sí. Y me acuerdo que después ellos decían, hoy no lo vimos venir, como lo que estás comentando tú. Entonces, se los dijimos, se los mencionamos. Entonces, no sé, igual fue, ¿qué es lo que más te sorprendió, digamos? Porque tú dijiste como que fue mucho más rápido de lo que tú esperabas. ¿Qué es lo que te sorprendió, digamos, ese mismo día en que empezó todo esto? Me sorprendieron dos cosas. Uno, que es el tema de la gestión política de los conflictos terroristas o violentos. El manejo de conflictos violentos, el Estado de Chile no estaba preparado para eso, para nada. Y eso también se debe, a mi juicio, por la percepción traumática de lo que fue el gobierno militar, y eso tiene consecuencias hasta el día de hoy, y sobre todo también en las nuevas generaciones y las generaciones de la juventud de los 80. Entonces, obviamente que son ahora los actuales que estaban tomando decisiones, hay una percepción traumática de esa situación. Entonces, por lo tanto, las fuerzas de orden y seguridad no tienen ningún respaldo político de poder actuar y cumplir su deber. ¿Tú crees, disculpa, te hago un paréntesis, continúa. ¿Tú crees que se debilitaron las Fuerzas Armadas o las debilitaron al infiltrarlas quizás? Yo creo que están debilitadas por un fenómeno natural político que ha habido, y que es la experiencia postraumática de un gobierno militar de 17 años, independiente de las posturas que tengamos sobre la labor pero es algo natural. En España, cuando Franco termina, España vino una liberación, entre comillas, liberación brutal, con todas las políticas de género, con el cine, etcétera. Yo creo que toda sociedad que se ve en cierta medida reprimida en ciertas circunstancias sociales, que eso no lo podemos negar, tiene después un fenómeno que termina como estallando. Y eso yo creo que entre la temática de orden y seguridad, obviamente por el poder político y el temor de poder cumplir la ley, al fin y al cabo es eso, como debería ser, no se les da el respaldo político para poder dar herramientas para tener orden público, que es la cosa más básica que esperaría un contribuyente de cualquier país. Entonces, más que decir que en ese momento las debilitaron, es un proceso de debilitamiento paulatino. Han habido leyes, claro, el año 94, han habido leyes sustantivas de cuál ir quitando las atribuciones de las fuerzas de orden y seguridad, y hoy vemos, y esto podemos ver que muchas circunstancias donde han habido escenarios de violencia y terrorismo, las fuerzas de orden y seguridad lamentablemente funcionan casi como palitroques, es decir, están ahí, no pueden contener masas. Y en las tácticas de orden público también veíamos mucho amateurismo, y eso llamaba mucho la atención. Uno ve, por ejemplo, cómo son las contenciones de manifestaciones violentas en Alemania, y cómo actúan las fuerzas de orden y seguridad son muy diferentes a cómo, o en Francia, muy diferentes a cómo actúan aquí en Chile. Entonces, en Chile actuaba uno frente a 200 personas. Entonces, ahí tú veías también que había un desnivel, quizás
falta de formación. Yo no soy experto en temáticas de seguridad de esa materia, pero se veía ese déficit muy fuerte. Y yo creo que eso obviamente desequilibra el proceso y vemos que avanzaba con total impunidad el proceso insurreccional. Entonces veíamos hasta congresistas gritándole, Ah, sí. hasta el actual presidente gritándole en Plaza Italia, Plaza Baquedano, eh, a las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, ante eso tú ves que el Estado de Derecho, que en parte las configuran las fuerzas de orden y seguridad, estuvieron totalmente constreñidas por la falta de apoyo del poder político y por, obviamente, amenazas de ser juzgados por derechos humanos, etcétera, y con todos los organismos internacionales y la maquinaria internacional y respecto a estas materias para poder juzgar y ver cualquier elemento que se salga de norma ser condenado. Entonces, en eso yo creo que las fuerzas de orden y seguridad no estaban preparadas para contener este tipo de elementos. Políticos connotados. Recién hablaban de la influencia de BlackRock en estos tipos, de Black Box, perdón, en estos tipos de tácticas de guerra de guerrillas urbanas que estaban sometidos con distintas líneas, trabajando. Era de verdad una guerra urbana y recién estaban instruyéndose en eso cuando era su labor, un ex ministro de Defensa, estoy hablando de Mario Desbordes. Entonces, ahí te das cuenta que las fuerzas de orden y seguridad fueron superadas. Tengo mis dudas si es que eso se está supliendo hoy. Y además, la anomia del poder político de entender un proceso político, que es su principal labor. Entender que hay un proceso detrás de funcionamiento de agresión institucional para el cambio de modelo. No es algo de que estalló por los 30 pesos. Esa es una lectura muy simple del fenómeno y también es una lectura muy simple decir, si eres una alta autoridad, decir que no lo viste venir. ¿No? Hay informes, hay estudios de inteligencia, hay estudios de análisis, hay perspectiva, hay expertos, hay analistas, hay seguridad. Uno revisa algunos estudios de la ANEPE, por ejemplo, que es la Academia del Ejército, y hay cosas muy interesantes respecto a la guerra híbrida, a los fenómenos de los conflictos híbridos, cómo se va transgrediendo la institucionalidad y cómo tratar de contener estos fenómenos. Y claro, yo hice un ejercicio muy simple, me revisé en el presupuesto público cuánto se destinaba a la formación de inteligencia del Servicio de Inteligencia chileno, 19 millones de pesos para formar, con eso pagas 2 máster en el extranjero y ahí está, la inteligencia chilena. ¿Tampoco? Sí, sí, de hecho yo lo publiqué en Twitter, puse, miren, a Fundación Teatro 1000 le dan X millones, más de 1000 millones, o creo que 300, no recuerdo bien la cifra, pero era mucho más que la formación de inteligencia, y Teatro 1000 promoviendo la insurrección y varias cosas más en sus obras de teatro. ¿No viste lo que mostró Fundación nuevamente para porno trans? No sé cuántos millones, es decir, más que lo que le dan a lo que Sí, acaba de claro. mencionar Cubo. 19 millones, al menos hasta el 2020, cuando revisé el presupuesto en formación académica para inteligencia, el Servicio Nacional de Inteligencia, era de 19 millones, no era más de 20. Qué terrible, ¿sí? Qué terrible. No, pero por eso te preguntaba también si la habían debilitado con harto tiempo, obviamente con hartos años, con los diferentes gobiernos, porque también hablaban ahí de los derechos humanos, estaba Human Rights Watch, está mirando así como por todos lados, entonces como que le dieron mucho eso de que al final hay que estar como todos así, como tomados de las manos, cantando Kumbaya, que somos todos hermanos, somos todos uno, andan con esa onda que está entrando mucho, no solamente en la parte política, sino que también con toda esta cosa del ecologismo y toda esa cuestión. Entonces como quizás de a poco empezaron a mostrar la imagen de las fuerzas militares, los policías como enemigos. Entonces, por eso te decía yo si la habían debilitado también no solamente como por dentro, sino que también como imagen. Puede haber intervención política, también intervención por parte de lo que es la propaganda, comerciales, películas, todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si eso también es parte de la agenda. Si uno la ve y revisa cuáles son los programas, los proyectos, claro, hay más prioridad en hacer concientización de género en muchas instituciones de alcance pública que solucionar la problemática de la pobreza, por ejemplo.
Entonces, ante eso, obviamente que tú, y esto lo señalaba recientemente en una conversación que tuve con el canal Contracultura, es que las políticas radicales que presentan estas élites respecto a las temáticas de género, fanatismo climático, etcétera, lo que hacen son instar a la polarización. Son políticas radicales que instan a la polarización. Porque si tú tienes personas de escasos recursos, la pobreza ya no es tema. Entonces, para estos diseñadores de política, entonces, si tú presentas estas otras políticas y tú no tienes para comer, ¿qué vas a pensar? Estás descontento con el sistema. Por lo tanto, promueven ellos mismos con estas políticas radicales y no centrándose en las cosas que realmente importan, esto es Maslow 1.0. Obviamente, las personas tienen un gran descontento y vemos en todas las encuestas, en todos los estudios, el desprestigio de los políticos de siempre. Y eso es lamentable porque cuando tú tienes a políticos desacreditados, en los cuales no se confía además, y la alta desconfianza personal también que tenemos en el país, lamentablemente, es lógico pensar de que no vamos a tener paz social inmediata y no va a haber cohesión social. Y ese es un fenómeno que al final muestra que es muy difícil lograr soluciones cuando está totalmente desacreditados los políticos. Si los mismos que hacen la política están centrándose en cosas terciarias, en tanto, por ejemplo, a estas políticas que estábamos hablando, es lógico que muchas personas que quieren ganarse el pan día a día y trabajar, los vean como inútiles. Y eso es un problema. Oye, me estaba acordando de algo, lo que pasa es que estuve escuchando a Anónimo hoy día en la tarde. Hizo un análisis en dos partes porque era demasiado, como él dice, demasiado cáncer. Y no me acuerdo muy bien el nombre del encuentro, pero si alguno me puede soplar ahí en el chat que haya escuchado, lo que pasa es que fue un encuentro y no tenía idea que había sido, que Piñera lo organizó y trajo a varios presidentes de diferentes países, puros expresidentes, la mayoría estaba Macri, uno de, otro que era de Colombia, otro que era de, bueno, diferentes presidentes. Y ahí se están poniendo como si ellos fueran el grupo, que fuera el contrario al grupo Puebla, como que ellos van a ser los paladines, los que van a venir a poner el orden. Y yo digo, si ustedes mismos provocaron todo lo que está pasando y ahora se las vienen a dar de que lo van a... Gracias, Johannes Kaiser Clips, aquí está. Dice, primera edición de Cubo Vadis, Libertad y Democracia en América Latina. Ese fue el tema. Entonces, te recomiendo que lo escuches, porque para ti va a ser como delicioso desmenuzar eso. Y yo lo escuchaba y te juro que decía, ¿cómo pueden ser tan... Yo lo voy a hacer bien bien como una persona común y corriente. Es muy patúos, muy caras de jarra, para no decir otra cosa. ¿Cómo hablaban? Hablando de los problemas y hablan de la libertad, y Anónimo decía, pero hablan de pura libertad, pero les falta esto y esto otro. Y como que se están presentando como un grupo, contrario al Grupo Puebla, que van a poner el orden, y van a arreglar la pobreza, digo, pero si ellos mismos fueron parte de todo esto, y más encima, el que más descarado era, obviamente, era Sebastián Piñera. A mí me dio rabia escucharlo, te juro. Yo decía, está como proyectándose para ser nuevamente candidato presidencial, sería mucho. No sé. Bueno, yo creo que es muy probable que se pueda presentar nuevamente. Y yo lo que creo es que es lógico. Los políticos, una vez que ingresan al sistema político, no lo dejan. Y eso yo creo que basta ver cómo los CV de muchos de quienes han ingresado al sistema político formal y luego son candidatos en el futuro, después son candidatos de nuevo, después cuando ya no quieren ser candidatos los llevan a otras posiciones que ya nadie más quiere. Y al final la carrera política es algo que se van renovando, cambian el perfil, se desordenan un poco más, se sacan la corbata, otros se sacan los lentes, se operan los ojos, hay de todo. Y yo creo que entre eso, cualquier político que diga que no va a seguir en la política, no hay que creerle, porque la evidencia muestra lo mismo. Bachelet sale diciendo que no quiere más una presidencia, mismo Sebastián Piñera señala que no quiere más una presidencia, y las circunstancias son las que lo ponen en determinado punto alguna vez. Yo al mismo José Antonio le escuché alguna vez decir que más de 2 veces no va a ser. Entonces probablemente sea una tercera. Y así seguimos, Meo lo mismo. Entonces, en general... Ese no se cansa. Claro,
Meo ya sabe cuál es su rol dentro del juego político. Él llega a instalar ideas y ese es su punto, aunque saque 5%, 2%, 1%, da lo mismo. Su rol es ese. Quizás no ser presidente, pero estar ahí constantemente apuntalando sus ideas, lo cual No, tiene su mérito en el sentido de que muchas de sus ideas ya han sido implementadas en Chile. La mm, primera vez que fue candidato, todas sus ideas fueron implementadas en Chile. Entonces, estamos diciendo que es un político que no ha tomado el poder, pero se han llevado a cabo sus políticas. Lo mismo pasó en Perú. En Perú llegó al poder Fujimori y Fujimori, gran parte de sus ideas fueron tomadas del plan de Vargas Llosa. Entonces, hay cosas que se dan en la política que a veces tú eres la punta de lanza y mm. quedan las ideas, que es lo más importante. No estoy diciendo que las ideas de Meo son buenas, son nefastas, pero termina cumpliendo su labor, que es instalar las ideas que quieren para el país. Como en Entonces la, ahí, como en la película ojo, Inception, ¿o no? Como en la película Inception, cuando le ponían una idea a la persona en la mente. No sé si viste esa película. sí, 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 Una cosa así. efectivamente, Es, en el subconsciente la gente ahí le mete la idea y después se produce. claro, porque tú ves, por ejemplo, Meo es un candidato que no tiene nada que perder porque sabe que no va a ganar, pero él es el que le da y tiene una fijación con el candidato que va primero o segundo. Y al fin y al cabo interpela de tal manera que el periodismo y toda la hegemonía progresista terminan instalando ciertos marcos y cuadros dentro de la esfera de la discusión pública y al final terminan tomando una que otra idea. Y él está ahí siempre, siempre repasando sobre ciertas materias. Lo está pasando ahora incluso cuando Boric está gobernando. Él sigue tomando y dice, oye, pero si tú decías esto en tu programa, es importante que sigamos por esta vía. Entonces, así se gana la vida instalando ideas y también asesorando gobiernos asociados al Grupo Puebla Mm. o solo de Sao Paulo. Así que, Ay, claro, yo no descartaría que pueda haber un tercer gobierno de Sebastián Piñera, ni una tercera postulación de Kass, ni otra postulación de Bachelet. Y al final, gran parte de los políticos se siguen viviendo de esas situaciones. Y lo otro es que, claro, cuando empieza a aparecer un grupo como el Foro de Madrid, cuando empiezan a aparecer instancias que están agrupando a nuevos fenómenos políticos de derechas, los derechistas tradicionales empiezan a ver que, oye, podemos hacer algo también para replicar este modelo y así empieza como la disputa por el poder, si al fin y al cabo es la disputa por el poder, esta es la disputa por el poder regional, que en este momento tenemos al Foro Madrid, comandado por Disenso, Vox, algunos congresistas de Vox, diputados de Vox, con algunos internacionales que se están reuniendo y este grupo que ahora se está creando, pero que en realidad hay muchos internacionales. Está la FIL de Vargas Llosa, la Fundación Internacional por la Libertad de Vargas Llosa, y ahora este grupo también de Sebastián Piñera, que es promover también la democracia, los derechos, las libertades, etc. a mí me Ahora, da, porque eran todos como todos añejos, ¿cachai? Tratando como de ponerse con otra. Es que yo lo escuchaba y me daba rabia, te juro, así como persona, ciudadano común y corriente. Y dije, pero son muy patudos. Y más encima estaban ahí, creo que estaba Jaime Belolio, era el que hacía, estaba de comentarista ahí. Y estaba relacionado con Renovación Nacional y con la UDI y Evópoli, creo que estaban metidos ahí. Entonces, en el fondo es como que se están limpiando un poquito la cara, tratar de mostrar como un rostro nuevo, pero al final es la misma cosa. claro, hay que sacarse la corbata y empieza a renovarse el discurso. Aparte que nosotros tenemos en Chile también una cosa, quizás en Latinoamérica, que olvidamos muy rápido las cosas que ocurren. Entregar una constitución al comunismo y al neocomunismo, que es una cosa, yo creo que de lo más brutal que hemos tenido en las últimas décadas. Y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar eso. Estuvimos Bueno, a puertas de instalar el neocomunismo en Chile, ni siquiera era el comunismo a la soviética, era algo simplemente brutal. Basta analizar los articulados de esa constitución deconstruccionista presentada y que estuvimos a puertas de que sea y, aprobado ese panfleto. y Entonces, todavía estamos como un poco ahí en la cuerda floja, porque todavía, inclusive mismo Piñera decía que había que tener en esa misma reunión decía que había que tener una nueva constitución, seguía con la idea, y él fue uno de los precursores de esta cuestión.
Sí, yo creo que ahí hay un tema también de manejo de expectativas y de quién sale como salvador de un proceso con las reglas de la democracia. Entonces, claro, entendiendo la lógica de poder, es obviamente instalarse como el salvador de la democracia cuando tuvimos un golpe de Estado, un golpe de Estado guante blanco, podríamos decir. Ujú. Entonces, esa lucha por el poder, yo creo que sigue instalada también, porque yo creo que cualquier presidente le gustaría firmar la nueva constitución de su país, algo natural, me imagino que cuando llegan al poder se le hace agua a las manos para poder firmar un nuevo documento constitucional y todo salir como un gran estadista, etcétera. Yo creo que, bueno, son las dinámicas del poder finalmente y hay que ver y juzgar en virtud de los méritos de cada líder que se sitúa dentro de la palestra pública para tratar de representar un país. Y obviamente los políticos usan eso de tratar de refrescarse y cambiar un poco su estilo para poder presentarse nuevamente o tener nuevos intereses. Al fin y al cabo, la lucha eh, por el poder. Mm. Yendo a otra cosa completamente diferente de la política, te quería preguntar algo, porque escuchaba tu currículum que me lo ampliaste más de lo que había dicho en la reseña, y me llama la atención que como eres ingeniero civil, ensayista político, pero también eres músico, si no me equivoco, y montañista. Sí. ¿Cómo haces que todo eso de alguna manera, porque tú dijiste te gustaba la cosa como humanista, pero te gustaba también la cosa política y te gusta la cosa de la ingeniería? Entonces, ¿qué fue lo primero que a ti te llamó la atención? ¿Consideras que todo puede comulgar sin ningún problema? ¿Consideras que está todo concatenado dentro de tu vida? ¿O cuando eras chico nunca pensaste que ibas a hacer ninguna de esas cosas? Esa es una interesante pregunta. Yo creo que va como al fondo de, de mi personalidad, por decir. Yo creo que hay una cosa que siempre, toda la vida me llamó la atención, de que te dicen que tienes que especializarte en un tema y ese tema, dedicarte toda tu vida a solo ese tema. Y yo creo que eso tiene pros y contras y en virtud de las habilidades de cada cual puede suponer muchas cosas a favor y otras muchas en contra. En mi caso, yo creo que dedicarme solo a una actividad tiene muchísimas cosas en contra, porque a medida que he ido creciendo he descubierto que tengo talentos para varias cosas y dejar de lado una y sin la otra muchas veces no te termina satisfaciendo todo lo que haces. Entonces, por ejemplo, en términos espirituales, podría decir como del encontrarse con uno mismo, el montañismo Ujú. es el perfecto complemento con la música. Entonces, para mí, el desarrollar la composición musical, la música, que me gusta mucho el rock alternativo, el post-rock que se llama también, es una forma de expresar sentimientos de una manera en las cuales si yo solo me dedicase a ver proyectos, ingeniería, proyectos, probablemente no podría suplir esa área. Y como me gustan, le he dedicado mucho tiempo, he tenido bandas, he tocado en bares, en conciertos en Santiago, en Valparaíso. Claro, es una arista que despierta en mí como el lado del hemisferio, el hemisferio derecho. Lo mismo está en el tema de la escritura. El tema de la escritura para mí es hilar las ideas de las cosas que leo, que estudio y tratar de expresarlas en cierta medida. Entonces, yo creo que toda área es complementaria siempre y cuando tú tienes la organización de los tiempos, de tus actividades y también de querer hacer las cosas bien. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho señalar que las cosas tienen que ser bien hechas y un trabajo bien hecho también genera y rinde frutos. Lo otro es el tema de que siempre yo he tenido como una visión muy resistente al tema de el dividir y vencerás, como decía al inicio, Ujú. de la especificación de las cosas. Y a mí me gusta mucho el concepto de los grandes ilustrados de la polimatía. Entonces, tú tenías un Isaac Newton que era que practicaba la alquimia, era matemático, era físico,
eh, y, y no por eso dejaba de ser como una persona integral. Entonces, ese tema para mí ha sido muy relevante en la vida, en el escribir poemas, en el escribir para música. Y ahí yo admiro a grandes polímatas, que son los que han hecho muchas cosas y que han contribuido a distintas áreas del saber o de las ciencias prácticas, eh, sin dejar de lado como el rol de la persona dentro de la sociedad. Yo creo que ahí hay una cosa que es bien importante y eso me ha llevado como a despertar pasiones en distintas áreas del conocimiento y aportar, obviamente, un grano de arena a contribuir como a la sociedad. Y yo diría que el montañismo, que lo descubrí el 2011, Ujú. a fines de 2011, es algo que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida en tanto a la forma de manejar equipos, en la forma de proyectar liderazgo, que al fin y al cabo, igual yo no soy de los que cree que los mecanismos o todas las técnicas de liderazgo que existen sean algo que solo tú lo tengas que estudiar, sino que hay cosas que uno va desarrollando en virtud de los intereses que vas manejando en el tiempo. Y el montañismo yo creo que aglutinó todos, todo. Oye, disculpa que tengo a mi gata en la espalda y me da susto que me vaya a arañar, lo siento. No hay Te voy a hacer una problema. pregunta, es que ella es muy especial, de repente me puede atacar por la espalda. Ah, Eh, Así que, mira, pero ¿sabes qué? Es que me gustó eso porque ya, la música, ¿desde qué año más o menos empezaste? Y el montañismo empezaste el 2011. Eh, ¿Cuándo empezaste con lo de la música? ¿Mucho antes o después? yo la música partí el año 2000. Cuando era chico estaba en el liceo, yo estudié en el Liceo de Castro, eh, y empecé a escuchar punk rock y rock alternativo, bandas como Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Green Day, todas esas. Y una vez me regalaron para mi cumpleaños una guitarra, perdón, tenía un compañero de curso que tenía una guitarra que tenía las cuerdas verdes de Moe. y, Ah, y yo iba a su casa y nunca la tocaba, entonces estaba ahí y yo estaba escuchando música y como que me gustaba el sonido, distinguía ya los instrumentos, entonces se me vino a la cabeza aprender a tocar guitarra y esa inquietud un día se la dije a mi amigo que tenía esa guitarra con Mo y me dijo, ocúpala, llévate la guitarra y me la traes después, porque nadie la utiliza en mi casa. Perfecto, la tomé, era una guitarra esta acústica, con las cuerdas horribles, y empecé a tratar de sacar canciones a oído, no, sin estudiar teoría musical. Y claro, me ya. quedaban los dedos verdes y todo. Y empecé todas las noches a practicar como 2 horas, 3 horas. Ya mi mamá se enojaba porque tenía que pagar la luz, al otro día tenía que ir a clase. Empecé a practicar, a practicar, a practicar. Y luego ingresé a una banda, me regalaron una guitarra eléctrica, empecé a tocar ya en vivo, eh, y yo era muy tímido en ese tiempo también, entonces como que la música y al ser vocalista y a tocar guitarra, me empezó a tener gente, a ver gente en los conciertos, las tocatas, como se llamaba, y que saltaban con la música que uno tocaba, entonces tú hablabas un poco, cantar en público, entonces como que me desarrolló como un área que yo nunca hubiese pensado que iba a trabajar, que era el hablar en público, y eso fue gracias a la música. Luego empecé a componer, porque antes tocaba puros covers, y eso en el liceo, después nos fuimos a gira, tuvimos que viajar a Santiago a tocar con una banda, y claro, yo era chico y era toda una experiencia. Entonces, hablar ya en público no se me hacía tan difícil cuando tenía que disertar algo, yo tenía mucha vergüenza de eso, pero después con la música ya no me daba miedo de hablar en público y eso yo creo que también llevó a posteriormente desarrollar como habilidades en términos de hablar, de dar charlas, conferencias. Nunca hubiese pensado a los 15 años que a los 25 iba a estar dando conferencias en Paraguay, en Guatemala, para nada. Yo creo que la música ahí tocó como la fibra en darme esa facultad después. Oye,
no sé si me quedé detenida yo o no, porque en No, un no, momento, no, ¿no? ¿Bien? Ah, ya, no. pensé que me había quedado pegada. Por un momento me así sentí raro. No, te iba a preguntar, dijiste, eso te ayudó mucho para tener más desplante, para poder de alguna manera poder dirigirte al público. Y bueno, te toca a ti dar charlas también, dar clases, haces clases también. Y entonces eso también te apoyó para que tú pudieras dirigirte a quienes fueran a ser los asistentes o alumnos que pudieras tener. A todo esto yo estaba viendo también uno de tus videos en el que hablaste algo, y también era parece de la misma época de cuando hablaste, no sé si el mismo, ahí corrígeme tú porque no me fijé en la fecha, pero estabas hablando acerca de transhumanismo, hace como 2 años atrás o no, o más. Y yo dije, Eso fue, tú ya conocías los trabajos de Miklos. no, 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 yo conocí a Miklos el ¿O lo había año visto por otro pasado. lado? ¿Lo había visto por otro lado? Ya, ¿lo había visto por Sí, otro lado? sí, sí, sí. De hecho, yo venía siguiendo el tema transhumanista por estudios de Susana, ahí se me olvidó el apellido, que déjame buscarlo un poquitito, que habla sobre el Ujú. capitalismo de la vigilancia. Zuboff, creo que se llama, Susana Zuboff. Claro, ella escribió un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia y había visto también todo, le hacía seguimiento al tema del Congreso Futuro. Entonces ahí como que siempre estaban hablando de estas Mm. materias y claro, ahí me topé con Guido Girardi que estaba haciendo un alto énfasis también en esta cosa del bioconservadurismo versus los transhumanistas, etcétera. Y claro, esa charla que era el Chile de hoy, en la parte final yo cerraba con un capítulo, con una lámina sobre el cuestionamiento al tema transhumanista, y eso fue en mayo de 2019. Mayo de 2019. Luego, claro, en 2021, ahí vi a través del canal de Agustín que Miklos estaba desarrollando todo un trabajo importante sobre esa materia. No, sí, venía hace años Miklos, yo lo conocí todo eso por el Chileno Anónimo, que ahí lo vi, y creo que también lo vi después porque uno de los primeros canales que lo mostró acá en Chile creo que fue el Chileno Anónimo, y después lo vi con Mm. Agustín, y bueno, lo entrevistaron en otros canales también extranjeros. Oye, disculpa, Aprovechando de eso, vi en el chat que decía, disculpa, que decía la mejor guitarra uy, prestada es la que no se te devuelve. escucho pésimo, uy, ¿Ahora te me escucho escuchas? pésimo. ¿Me quedé, ¿Me escuchas? me quedé pegada? ¿Me Ahora escuchas? sí, Ya. sí, te No, que escucho. vi en el chat que ¿Me había quedado decía la pegada? mejor. Vi en. ¿Ah? Ahora sí. Sí, te habías quedado pegada. ¿Ahora me escuchas? Uy, sí, parece que están todos usando internet hoy día. Ah, yo te escucho bien. Te me quedaste detenido. Espérate, Yo te a escucho ver, bien. ¿será mi internet? Mm, Yo creo, porque te no, escucho bien. de repente se pega. ¿Ahí? Yo te escucho bien. A ver, lo voy a poner acá. ¿Ahí? Te ¿Se escucho ve bien? bien. ¿Se escucha bien? Los que están en el chat, por favor, díganos. Yo te ¿Se quedó escucho y pegado? veo bien. Acá Lois dice, Simón dice que se escucha bien. Entonces puede ser que sea acá dice que nos ve a Ya. ambos. Se escucha bien y nos ven. Sí, yo también. Puede ser la internet. Es que a veces pasa que la internet, es decir, uno a veces ve acá y que como que hay problemas, pero ellos ven bien en la transmisión, es muy raro. Ya. Ya, No, ¿en que qué parte había visto me alcanzaste? que vi un ¿Ah? comentario que decía la mejor guitarra que se presta es la que no se devuelve. Ojo, yo devolví la guitarra porque después me compré una. ¿La devolviste? Sí, claro. Después ya tenía una guitarra Ah, propia. Y yo ahora pensé tengo que te la tres. habían regalado. Sí. A mí me dicen que se No, están robando los cables de internet, quizás por eso estamos con problemas. puede ser. Los que se roban ¿cómo se llama esta? La fibra óptica por ahí. Sí. Capaz que sea eso. No, yo no tengo fibra óptica de todas maneras. Bueno, ¿en qué parte me quedé que me alcanzaste a escuchar? Te estaba preguntando algo. Estábamos hablando del transhumanismo. Te iba a Ah, preguntar, sí. aprovechando que nos encontramos el otro día cuando fue el lanzamiento del libro de Miklos, te vi que estabas allá y te saludé y todo. ¿Qué te pareció la conferencia de él y el libro? No sé si lo leíste ya. Sí, de hecho leí el libro antes de entrevistar a Miklos. No, la conferencia muy bien. Creo que estuvo sólido Miklos en poder explicar de manera muy didáctica y con una lógica bien
estructurada, parte relevante de su libro y las preguntas después, y creo que las exposiciones de Rafael Pastor y de Juan Cristóbal también fueron muy atingentes a la crítica del libro desde miradas distintas, uno desde la amistad, por supuesto, y otra Claro. desde el análisis ya de la ciencia política. Así que yo creo que estuvo bien bueno y creo que es un aporte importante para discutir y para seguir profundizando, porque yo creo que el libro de Miklos es una muy buena introducción para dar el marco general de todo lo que estamos viviendo hoy, porque de ahí se desprenden muchas aristas en las cuales seguir desarrollando investigaciones, publicando libros y también escritos para que la gente vea el mundo que estamos viviendo hoy y con un análisis de gente que se dedica a estas materias. Uy, se me detuvo, soy yo. No, Uy, yo estoy, te escucho bien. soy yo. Ya, soy yo, entonces Sí, algo me pasó de repente como que se quedó detenido todo, lo voy a dejar acá para que ahí. ¿Ahí sí? sí, sí, Que de repente como que no me toma, se me va la internet, sí, ya, ahora sí. Dice, ¿cuáles? Ah, sí. me pregunta KM, ¿cuáles libros ha publicado? Llegó un poquito tarde, a ver si se los puedes volver a nombrar, pues llegó después M. Ya, espera, voy a mostrarlo mejor porque tengo aquí al Ya, lado. Dame un excelente. segundito. Oye, todavía a todo esto todavía se pueden encontrar, ¿cierto? Sí, sí, espera un momentito. Ya. Chicos, díganme, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Porque sé que he estado teniendo un poco de problemas con la internet. No sé por qué de repente como que sentía que se me quedaba pegado o se escuchaba un poco así tipo robot. Ahora sí. Ahora está bien. Ya, Ahora dice que se ve bien, que se escucha bien. ya. Sí, yo he publicado 3 libros, 2 en coautoría y uno que es mío. Este, que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, que Ujú. son distintos autores. Tiene un prólogo de Agustín Laje, escribió Juan Cristóbal Demian, Danilo Silva, Sebastián Espíndola, Nicolás Palma, José Alberto León, Anderson Riverol, Carlos Gómez, economista. Yo le hice una entrevista a José Antonio Cast también. Y este libro está disponible en Mercado Libre. ¿Ya? Lo pueden ver en Mercado Excelente. Libre y ahí está. Les puedo dejar Después los está, links abajo. Les puedo dejar los links abajo para que la gente los busque. ah, ya te voy a enviar ahí después los links y Ya. así la Y gente ahí yo los los copio y tiene. los pego debajito. Sí. Después escribí este que se llama Zonas de Libre Comercio, Ujú. Desafíos para un Chiloé Moderno. Que bueno, aquí tiene un collage de un fotomontaje de Chiloé y Torres de Singapur. Y es parte de mi tesis de magíster en la cual analizo las zonas francas y analizo también el tema de Chiloé, ¿ya? Que es la tierra de donde provengo. Y después está este libro que se llama Lo vimos venir, que escribimos con Javier, con Henry Boyce, y que analizamos la insurrección desde distintas miradas. Henry lo analiza desde el punto de vista de la ley, del derecho, Javier con una mirada muy sarcástica del rol de las élites y bien divertido. Y mi análisis es un ensayo ya un poco más politológico, podríamos decir, en el cual veo todo el fenómeno, cómo se llevó a cabo, abordo un poco de la estrategia híbrida de la insurrección y también de la revolución molecular. Esos son los 3 libros, así que ahí Ujú. después en el canal van a poder revisar los links para poder adquirirlos. Sí. Creo que este ya también está ya en Antártica, en Feria Chilena del Libro, pero claro, mejor es comprarlo directo porque eso nos ayuda más también para poder seguir publicando Sí. otras análisis e investigaciones. Oye, ¿y algún proyecto para corto o mediano o largo plazo, de escritura me refiero? ¿Tienes algo en camino en este momento o todavía no? Sí, de hecho estoy trabajando, esto es como un anticipo, estoy trabajando junto a un amigo que es abogado, estamos trabajando en un libro sobre el componente insurreccional, cómo está afectando el desarrollo de las democracias liberales en Occidente. Entonces, Mm. analizamos
el fenómeno desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, podríamos decir. Eso nos llevaba a ver muchas investigaciones respecto a cómo una sociedad muy enferma es más proclive a generar espacios de desadaptación social y por ende tener personas muy afines a poder desarrollar destrucción de patrimonio, destrucción de infraestructura pública y privada. Casos Black Lives Matter, casos en Francia, tenemos casos en Italia, casos en Chile, Colombia, Perú. Entonces, todo eso analizado desde el punto de vista del marco psicosocial, por así decirlo. Y con algunos casos particulares. También analizamos el tema del terrorismo, que creo que es un tema tabú en Chile, y con una mirada internacional. Entonces está hecho y escrito en clave internacional para que también podamos presentar como una propuesta de análisis de riesgo ante las insurrecciones. Y eso ya hemos trabajado en eso bastante tiempo, llevamos más de un año escribiendo y esperamos este año ya publicar ese libro, que es una investigación bien dura, tiene mucha información, tiene mucho análisis, libros, fuentes, papers, también análisis del componente de la globalización. Así que yo creo que va a ser espero, al menos desde mi punto de vista, el mejor libro que he publicado y obviamente con Bastián. Así que espero ahí pronto tener más novedades porque uno también necesita dedicarle bastante tiempo a eso y últimamente también no he podido tener tanto tiempo para poder dedicarle, pero ya tenemos más del 90% escrito, así que faltan detalles. Me parece súper interesante el tema. Además, cuando hablaste eso de la salud mental, yo me acordé de algo que decía la doctora Cordero hace mucho tiempo, que Chile es un país con una salud mental bastante deplorable, hace mucho tiempo. ¿Tú crees que quizás se ha buscado, bueno, lo han mencionado de repente, que se ha idiotizado a la población a través de películas, de diferentes medios, en el fondo se ha hecho mucha ingeniería social, pero en el caso, por ejemplo, ¿tú crees que también han enloquecido quizás a la población? Porque si tú te fijas ahora hay una cantidad de situaciones raras, desde ver a gente que, por ejemplo, bueno, lo comenta Miklos, ella habla de los transcapaces, por ejemplo, la gente que es capaz de echarse ácido en los ojos para quedar ciego, personas que de repente no quieren tener un brazo y se lo cortan, o de repente también toda esta cosa de la ideología de género que de alguna manera está enloqueciendo a los chicos. Yo he visto fotografías y videos horribles donde muestran a niñas que dicen que son niños y se sacan los pechos y quedan con unas marcas horrorosas. Se está provocando adrede una sociedad enferma mentalmente, ¿crees tú? Sí, en cierta medida yo creo eso. Es lamentable porque se juega políticamente con el dolor de las personas. Y en esta tiranía de la corrección política, nadie se hace cargo de la realidad y al final evadiendo el problema principal que muchas veces ocurre en situaciones, por ejemplo, con estas personas que se perciben gatos. Hay un problema mental, hay un problema psiquiátrico quizás también. Y las sociedades donde el patrón del hacer comunidad se ha ido destruyendo, donde ha primado una anomia de las políticas públicas para poder tratar estas materias y viéndolas todas como algo normal, obviamente estás haciendo que la sociedad vaya destruyéndose el tejido social. Y obviamente la sociedad se va enfermando y va teniendo consecuencias como estas, donde las personas que están fuera de sí, porque no podemos decir que esa persona como que me creo gato, no está fuera de sí, está fuera de sí. Claro. Son personas que son mucho más proclives, y eso está demostrado, más proclives a tener situaciones que vulneren la paz social. Es algo que ya ha estado probado, han revisado varias investigaciones como el tema de la relación, por ejemplo, entre personas que
que no viven en situaciones donde tengan afecto, por lo tanto terminan provocando como esa falta de sentimiento de afecto, llevándolo en negativo hacia la sociedad. Entonces, personas que se les va aboliendo como el sentido del mal. Entonces, cuando se les va el sentido de lo malo, no tienen ningún problema de entrar a un supermercado y hacer robo hormiga, porque lo ven algo que no es inmoral. Y eso, cada vez que va avanzando con pequeños componentes, va destruyendo el tejido social. Entonces, cuando tienes 40% de personas que evaden el Transantiago, o la red, como se llama hoy, eso es un problema social. Y no es un problema de los mecanismos de control que puedas tener, es un problema social. Tú no necesitas en Alemania tener un guardia en un supermercado para pagar. Tú pasas tus cosas, las pagas, no llegas y tomas y te vas. Y eso es un problema tremendo. Yo diría que es brutal de la sociedad chilena hoy, en la cual, además de la desconfianza tremenda que tenemos entre personas, hace más complejo el escenario de buscar cohesión y paz social, que al fin y al cabo, independiente también de las visiones políticas que queremos para la sociedad, como con más mercado, con mejoras de políticas públicas, con disminuir el aparataje estatal, independiente de eso, las temáticas mentales, de salud mental, son cruciales. El tema educativo. Entonces, mientras más le metemos porquería de género, porque eso es a los planes curriculares, y menos libertad le damos a los padres para poder contribuir en la educación de las nuevas generaciones, obviamente estamos formando nuevos problemas sociales futuros, postergando, y eso es una cosa que me hiciste recordar ahí, un debate anterior que tuve con el ex gobernador, con el gobernador actual Vallespín, antes de que sea candidato, en Los Lagos. Y era que la insurrección de octubre demostró que para cambiar una constitución tú puedes destruir el país y cambiamos constitución. No hubo orden público, nada. Entonces, tú destruyes el país, cambia la constitución. Entonces llegan los políticos nuevos y dicen, no, esta es la constitución para 30 años. Y si el otro año sube el precio de la gasolina a 100 pesos, o si al 2035 ya se empieza a materializar, no utilizar automóviles, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Hay casas que tienen más de 2 autos en Chile y no pueden utilizar su autocombustible. El plan de eficiencia energética, el plan como de aspiración energética del Ministerio de Energía, que se presentó en la COP26, dice que el 2035 se eliminan los autos. Es Claro, imposible. 10 años más, pero andar hablando de eso como grandes salvadores de la humanidad no cuesta mucho. Pero sin embargo, cuando llega el momento de aplicarlo, claro, ahí vamos a ver las consecuencias. Entonces, estamos gestando problemas futuros, estamos mostrando que podemos, a través de la violencia política, generar instancias donde prima tu situación de poder, y eso es una muy mala señal para las nuevas generaciones. Entonces, yo protesto porque ya no, me pusieron una mala nota, no me la saqué yo. Claro. Entonces, ese cambio de lógica de la delegación de la responsabilidad de cada cual es algo que también está generando problemas sociales, y no, si no los tenemos hoy, lo vamos a tener mañana nuevamente. Lo mismo pasa con el tema insurreccional, que es lo que yo creo, que el proceso no se ha desactivado. Las personas están siendo arrestadas, hay muchos que han sido indultados, y no hay ninguna consecuencia por rayar calles. No hay ninguna consecuencia por tirar papeles de basura a las calles. No hay ninguna consecuencia por entrar a robar y salir y al otro día te dejan libre. No hay ninguna consecuencia por nada. Entonces, ante esa situación, tú lo que sigues fomentando es una sociedad enferma, una sociedad que no se hace cargo de sus problemas, una sociedad que no tiene consecuencias en los actos negativos, y una sociedad que obviamente así continúas promoviendo más desconfianza, y esa desconfianza después se refleja en las instituciones, en el sistema político, etc. Entonces, es como el niño con berrinche que el papá le da algo para que no no lo siga molestando. Pero el problema está que si tú le das al niño con berrinche, se malacostumbra, y después siempre va a destruir todo. Exacto. Estamos en esa.
lamentablemente. Mira, y me acordé algo cuando dijiste están indultando gente. Vi un video que me dio mucha pena. No me acuerdo el nombre del carabinero, pero mostraba en el caso un carabinero que en el 2022 por servicio lo atacaron. Quedó con un pedazo menos acá de cabeza. Y la señora de él hizo un video cantando el himno de Carabineros. Y yo decía, pensar que indultan a estos desgraciados que nos hicieron peor el país, le dan bonos casi de por vida, así como especie de jubilación a todos estos insurrectos, y un carabinero que casi da la vida, que quedó con problemas, con secuelas motrices, él no recibe nada. Entonces yo lo encuentro ya, eso ya llega a ser, es decir, estamos en el mundo al revés, lamentablemente. Y por esa razón también tenemos ahora una fuerza policial mucho más reducida porque muchos de ellos se han jubilado debido a todo. Yo hablaba de repente, una vez hablaba acá con una señora que tenía una hija que es carabinero y su yerno que es carabinero, y los dos con licencia médica, después de todo lo que ocurrió el 2019 porque estaban psicológicamente mal. Entonces, darle premio a los niños berrinchudos, y más encima berrinchudos que son completamente violentos, no es la forma digamos, de buscar orden en nuestro país. Obviamente a ellos al desgobierno no les interesa, a ellos les encanta tener así el país al revés. Les interesa hacer pebre todo este lugar, porque yo creo que ni siquiera tienen arraigo, es decir, a ellos les da lo mismo Chile. Yo creo que ni siquiera se sienten chilenos. Les da exactamente igual. No sé, lo veo así. No sé. Sí, pero sí, es cosa de ver la evidencia. Muchos seguidores del Frente Amplio, del Partido Comunista, o incluso extremos que no están en el sistema político formal, tú veías sus publicaciones y era que arda Chile. Sí. Yo vi profesores que decían que arda Chile. Entonces Exactamente. había gente que estaba contenta con esto. Entonces tú tienes un cantante como Alex Banter, que canta que quememos la moneda del Congreso y nada, no dice nada y aparece quemándose una foto de Guzmán en sus videos y después lo canta Lollapalooza y tienes a jóvenes ñuñuinos cantando sus Sí. temas como si fuese un chiste. Entonces tú tienes una sociedad realmente enferma que realmente te das cuenta del nivel de lo que estamos llegando. Entonces, la estupidez, el realizar cosas sin consecuencias, el inventar cosas sin tener consecuencias, todo eso después nos sigue generando problemáticas y así como tú decías también, mucho interés en no hacer nada por parte de los tomadores de decisión. Y ese interés de no hacer nada, que podríamos decir que es como no gobernar, es parte de la motivación ideológica de muchos. Porque el no gobernar es desactivar en cierta medida las características del modelo para poder proveer cierto bienestar. Entonces, si no crecemos, perfecto, estamos decreciendo. Teoría política. Si estamos dejando que no haya más inversión, también es contribuir a el decrecimiento. Entonces, bien, porque estamos creciendo menos, tenemos que prácticamente vivir en granjas y lo que sea, como lo sostienen muchos de estos tipos. Y lo mismo pasa con las temáticas de por qué hay tanta prioridad sobre el género o cosas que son de tercer nivel, en tanto, por ejemplo, de derechos. Entonces, todo eso es concatenado con un escenario internacional geopolítico complejo, donde estamos viendo cambios que se promueven de manera radical sobre el modo de vida, de cambiarnos a nosotros mismos, como nos manifiestan desde el foro de Davos y cosas. Obviamente, al ser humano se está entrando en tensión importante y la esperanza que hay, al menos, es que más gente se está dando cuenta de que en esta sociedad de la inmediatez y de la desinformación hay muchas cosas que hoy al menos se están poniendo en cuestión y que antes era imposible de cuestionar. Yo sé que estás con el tiempo acotado, me has brindado un buen momento. Me encantaría preguntarte más cosas. Quería preguntarte cómo tú eres de Chiloé. ¿Qué extrañas de Chiloé así cortito? ¿Qué echas de menos? Uf, las caminatas bajo la lluvia. No. Yo pensé que iba a Sí. decir la comida chilota, así como. Ah, no, pero No, es como que tú también. yo no soy tan bueno para comer, Ya. entonces no, yo diría las caminatas o el correr con lluvia, que me encanta. Ah, excelente. Hay mucha gente que en Chiloé como que evita la lluvia, pero a ti te gusta. Qué interesante eso.
Sí, a mí me encanta la lluvia, es algo que escuchar el sonido de la lluvia en el tejado, yo creo que ha sido como grandes instantes de inspiración. Y Sí, para la música también. de todas maneras, gran parte de las canciones que he compuesto ha sido con lluvia, sí, como que las revoluciones bajan y como que uno se centra más en, como en la espiritualidad. Yo creo que al menos eso me pasa. Y eso es una de las cosas que uno extraña siempre de Chiloé, o que más goza cuando está en Chiloé. Ujú. Ya, pues no te quiero quitar más tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo, conocer un poco más de ti. Qué bueno que vas a sacar un nuevo libro. Voy a tener que comprarme los anteriores, sí, porque yo estoy de a poco leyendo. No soy una gran lectora. Yo estoy de alguna manera educándome desde hace unos años hasta ahora. He ido de a poquito comprando los libros. Ya ahora ya me leí el de Miklos, que está buenísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, cómprenlo, Neoentes, maravilloso. Y ahora estoy leyendo Generación Idiota, justamente de Agustín Laje. Entonces, Muy ahí bueno. justamente habla una cosa muy interesante, eso de que por qué antiguamente, estoy leyendo la primera parte, sino antiguamente por qué dirigían los gobiernos gente mayor, porque tenían la experiencia, los jóvenes eran demasiado arrebatados, es mejor mandarlos a la guerra. Bueno, ahora no tenemos guerra, pero entonces hay que encargarlos de hacer algo, pero el problema es que todos quieren ser cacique y nadie quiere ser, ¿cómo se dice? Indio, pues todos quieren mandar sin siquiera tener la experiencia. Entonces, en parte de lo que hablamos es el problema, uno es la cuestión, el problema psicológico y lo otro es la idiotización de las diferentes generaciones. Estamos todos metidos entre medio de eso, es transversal. Sí, Entonces, eso es eh, verdad. ¿cómo lo ves tú eso de así, ya que leíste el libro o lo estás leyendo el de Agustín? ¿Da en el clavo con todo eso? Sí, De que yo es creo transversal, que estamos todos involucrados eh, ahí dentro, porque todos alguna vez, yo admití, fui parte de esa generación idiota en una época. sí, yo en eso concuerdo con esa tesis de Agustín, porque al final eh, toda esta idiotización mediática que se promueve a través de las distintas plataformas, medios, todo este tema de la farándula, etcétera, que va moldeando como aspectos de las sociedades, efectivamente te van dejando, te van permeando para dejar de lado las cosas que realmente importan. Ujú. Y claro, eso no es algo que Agustín haya descubierto, pero sin embargo lo plantea y lo palma ahí, lo plasma ahí, perdón. Es que dejar de lado de las cosas que realmente importan, por ejemplo, la espiritualidad, Ujú. independiente de la religión que practiques, es algo que es complejo. Al menos no escucharte a ti mismo, tener ratos de instantes de introspección, de, de conocerte a ti mismo, de ver tus habilidades. Eso también, cuando tú lo dejas de lado y solo te contagias por inmiscuirte en el caer bien dentro de un contexto social idiotizado, Mm. te hace ser menos feliz. Y eso también es una de las aristas que la sociedad hoy en su conjunto se ve como algo de masas descontentas sobre materias. Y al fin y al cabo, mientras tú no te conoces, es más difícil que tú busques tu propia felicidad y que puedas contentar a tu alrededor y aportar. Entonces, ahí yo diría que la espiritualidad es algo que no puede dejarse de lado y aquellos que no pueden conectar consigo mismos busquen alguna medida, una forma de poder entrar en sintonía, porque eso te hace despertar habilidades que tú puedes no haber explorado. Y eso yo creo que es algo clave. Y como te decía anteriormente, para mí el montañismo fue una de las nuevas actividades que me ayudó a conectarme conmigo mismo y sacar ideas. Yo, por ejemplo, gran parte de los libros o las escrituras que he hecho o proyectos me han surgido a los momentos que yo corro. Yo corro usualmente como 60, 70 kilómetros semanales para Wow. entrenar y en esos instantes donde voy corriendo, voy pensando, voy creando cosas, voy analizando cosas que hice mal, que hice bien, y eso ayuda a ordenar ideas y mantenerte vivo al fin y al cabo. Qué bueno eso, me gustó lo que dijiste al final. Bueno, vamos, para no quitarte más tiempo, te voy a hacer el ping-pong de palabras para Ya, que puedas ahora ya marchar a hacer tus cosas. bueno, Si yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una palabra o una frase, pero no tienes que pensarlo mucho, ¿ya?
Si yo te Ya, digo la palabra Dios, todo. Chile, Mi patria amada. insurrección, Desastre. ESI, Control. Chiloé, Amor. nueva derecha, Proyecto. neoentes, Riesgo. familia. Sustento. Y por último, un buen deseo para el país y para la gente que está en el chat y los que lo van a escuchar posteriormente. Mi mayor deseo es que cada cual que nos escuche y también al país, es que busquen el desarrollo espiritual y que cada uno pueda contribuir desarrollando sus sueños y habilidades para contribuir a tener un mundo mejor. Yo creo que ahí hay mucho que hacer en explorarnos nosotros mismos, porque siempre, independiente de la edad, tenemos algo nuevo que expresar y desarrollar, ya sea en un proyecto, ya sea en una idea, en una escritura, en un cántico, en lo que sea. Todos tenemos mucho que aportar, y ese es un desafío que tenemos que tener constantemente. Así que los invito a todos los que están escuchándonos, viéndonos, que nos verán en diferido, y a ti, Viviana, también, de que constantemente nos hagamos un examen interno, Mm. y tratemos de buscar las formas en las cuales desarrollemos lo mejor de nuestro ser y de sí mismos para contribuir. Porque al fin y al cabo, más personas felices, más personas que hacen lo que les gusta, contribuyen a mejorar la cohesión social. Buenas palabras para finalizar. Quédate un segundito conmigo, voy a cerrar, le voy a dar las gracias a todos los que estuvieron en el Ya, chat y nos estamos viendo el día domingo, si no me equivoco. Ahí voy a poner la información y van a saber quién es mi siguiente invitado. Que estén muy bien, descansen y nos estamos viendo. Chao, chao. chao.